bueno, miren, parte de lo que revisábamos en el capítulo 1, ¿era? Ajá, aquí está. Es después del circuito magnético que empezamos a revisar el comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. No, esto es la curva de saturación. Sí, es parte de esto. Curva de saturación, ¿verdad? Que es comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Después viene lo de la curva de histéresis. ¿Sí? Curva de histéresis. Y después ya viene lo de la ley de Faraday. Ley de Faraday. Y Lenz. Y después viene la producción de una fuerza inducida en un alambre. Aquí. Fuerza inducida, voltaje inducido. Y ya todo esto nos lleva, a lo que es el ejemplo sencillo de la máquina lineal, ¿no? En el arranque, como motor, como generador, y pues esto, básicamente esto. Y ya después, ahora sí, nos vamos a capítulo 7. Sí, porque ya en capítulo 1, con lo de la máquina lineal de corriente directa, se fundamenta pues lo que se revisa aquí en capítulo 7, ¿no? Y es también prácticamente, pues otra vez voltaje inducido, pero ahora en términos rotacionales, par inducido, y conmutación. Bueno, el ejemplo que estamos revisando la clase pasada. Luego viene conmutación. Más que nada, miren, aquí, pues, durante el examen, pues, no voy a poner ejercicios así tan, por ejemplo, algo como esto, ¿no? De que dame la figura y conecta las espiras, o no, bueno, estos son diagramas esquemáticos, ¿no? Que más que nada están encaminados aquí, por ejemplo, a mostrarles cómo es que se lleva a cabo la conmutación y pues cómo se visualizan un conjunto de 4 espiras conectadas con los segmentos del conmutador y a las escobillas, y esto con la finalidad de ver precisamente de forma gráfica cómo se lleva a cabo el proceso de conmutación. Pero aquí todo esto nosotros le daríamos más bien un enfoque teórico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la conmutación? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está parte de lo que se resume, ¿no? Ahí de todo lo que se ha revisado en esta sección, en la sección, ¿qué es? 7.2. 7.2. 7.2, conmutación. Después viene la construcción del sistema de conmutación, que pues esa parte tampoco, digamos, más bien, esta es la única parte que no va a venir en el examen, ¿verdad? El cómo es que se arma el sistema de conmutación y el inducido, ¿sí? Aquí les va describiendo, ¿verdad? Cada una de esas partes que conforman y cómo es que los generan las conexiones aquí con los
las, ¿cómo se llama? Con el colector, con las delgas del colector. Y cómo es que se generan los diferentes tipos de devanados, pero bueno, esa parte no. Esta es la única sección que no. Y ya luego también les decía, bueno, viene aquí una parte, los problemas de conmutación, ¿no? Esta parte sí, entonces, la 7.4, ¿sí? Ver cuáles son los problemas, ¿sí? Aquí viene descrito cada uno de estos problemas, reacción de inducido, los voltajes LDI en DT, que son parte de los problemas que ocurren en la conmutación, y después, bueno, las soluciones, que son allí 3, las soluciones, también parte de lo que vendrá en el examen, ¿verdad? Entender cuáles son las soluciones, y bueno, después viene esta sección que es ecuaciones de voltaje interno generado y par inducido de las máquinas de corriente directa reales, ¿sí? Y bueno, esto aquí, esta sección, pues utiliza parte de la información que tiene que ver respecto a las partes que conforman al cómo está construido los devanados del inducido. Miren, aquí, por ejemplo, habla del número total de conductores, el número de caminos de corriente, bueno, esa parte, ¿no? Aquí, digamos, aquí a lo que nos vamos ya directamente es esta fórmula. Ajá. Aquí el voltaje inducido. El voltaje inducido, ¿sí? De qué depende en una máquina real, depende de la constante de construcción de la máquina, que ya aquí involucra más de una espira, por lo tanto ya no es un 2pi como lo veíamos en nuestra formulita, y ya le llaman, bueno, le llaman con otro nombre, ¿no? Ya no le llaman voltaje E de inducido, le llaman voltaje de armadura, puesto que la armadura o rotor también es conocido como el inducido, y es ahí donde se está llevando a cabo el voltaje inducido, por eso es el voltaje en la armadura, ¿no? Es la constante de construcción de la máquina, el flujo de la máquina y la velocidad, pero expresada en revoluciones por minuto, en n subíndice m. Aquí es donde hacen el cambio para poder llevar de la velocidad en radianes sobre segundos a la velocidad en revoluciones por minuto, que es normalmente como se expresa la velocidad de un motor, y bueno, aquí nos muestran la fórmula final, ¿no? Por eso empieza esta sección con la pregunta, dice, ¿cuánto voltaje se produce en una máquina de corriente directa real? ¿Sí? Entonces, el voltaje que se produce, pues es el voltaje que se induce. ¿En dónde? Pues en el inducido o en la armadura. Ajá. Y depende de estos 3 factores, de los mismos tres factores, de hecho, miren que, vamos a ver algo aquí, importante. Miren, aquí en el capítulo 1 estábamos viendo respecto al voltaje inducido. El voltaje inducido es, bueno, velocidad por la densidad por la longitud, ¿no? Bueno. Primero, vamos a dejarlo así. Después en el capítulo 7, el voltaje en el inducido se tradujo a la 2pi por el flujo por la velocidad. O sea, básicamente estas 2 fórmulas, esta revisada en el capítulo 1,
y está revisada en el capítulo 7. Esta fue para la máquina lineal. Esta fue para la máquina rotatoria, o sea, ya como tal, donde se presenta como un motor o un generador de corriente directa, máquina rotatoria, y vean los elementos que la conforman, ¿no? Habla de una velocidad. Aquí también habla de una velocidad. Está en metros sobre segundos. Está en radianes sobre segundos. Aquí nos habla de un campo magnético. Esta también nos habla de un campo. Esta es una dimensión física. O sea, esto nos habla de la parte física, ¿no? Aquí, sí. Esta también. Esta es una constante, 2 veces pi. Esta es una constante. Bueno, y porque en el capítulo 1, la parte que se mueve es la barra de longitud L, ¿no? Que está en el campo magnético. Ese ya no me responde. Deme un minuto a ver si me... No, ya no quiere escribir. Qué mal. A ver si cambio de color, a ver si me... Ah, ya, cambiándole de color ya. Bueno, ahí está la idea, ¿no? Aquí, esta se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. La barra es de longitud L, con una velocidad v, y la barra es de longitud L. Bueno, eso que ya saben, ¿no? Esto es para el voltaje inducido. Y pues ocurre el voltaje inducido, ¿no? Bueno, aquí, y en el caso de esta fórmula, pues se adecua para la parte que se mueve, que es la espira, ¿no? Es la espira, está en el rotor, ¿sí? Y entre las caras polares curvas, aquí entre el norte y el sur. Así, ¿no? Bueno, eso es luego, esta fórmula después le llaman el voltaje de la armadura. Que ya no he de inducido, he de armadura, y esto es la constante por el flujo, y nada más cambian la velocidad, ¿sí? Es RPM, pero vean cómo, no, básicamente, pues, ¿a qué llegamos? A que el voltaje inducido en una máquina de corriente directa real, o sea, procede de una forma básica, ¿no? Procede de la forma básica revisada en el capítulo 1, y ya nada más la van a, pues la van adecuando, ¿no? La van adecuando, ya cuando llegan a esta última, es porque la parte constante, la parte que tiene que ver con la construcción de la máquina, es un 2pi, vean, es un 2pi para una espira, y aquí ya es una K, porque ya no es una espira, sino ya es un conjunto de espiras, digamos,
acomodadas de manera específica dentro de lo que es el rotor y pues ya generan la constante de construcción de la máquina. Ya luego, por ejemplo, hay quien dice, bueno, si el flujo es constante, porque estamos viendo que es un campo magnético permanente, ¿verdad? Así como un imán grandote que tenemos en el estator, hay quien luego dice, bueno, estas dos las podemos agrupar en otra constante. Y ya le llaman, bueno, el voltaje de la armadura es igual a, pues, por ejemplo, una constante diferente que agrupa esas dos multiplicada por la velocidad. ¿Sí? Entonces, finalmente, el voltaje de la armadura queda en función de la velocidad. ¿Sí? O al revés, si dejan constante la velocidad y el que cambian es el campo magnético del estator, entonces aquí dicen, bueno, es una constante y el que cambia es el flujo. O sea, el voltaje varía cuando cambian el flujo magnético o el voltaje varía cuando cambian la velocidad. ¿Sí? La parte constante, pues, sí, la que ya está construida, la parte física de la máquina, por lo general, pues esa no podemos efectuar cambios tan significativos en ella. Entonces, finalmente, el voltaje de la armadura va a estar en función del cambio del flujo magnético o del cambio de la velocidad de rotación de la máquina. Ajá. Por ejemplo, aquí el campo magnético, repito, es permanente, es un imán, pero en ocasiones, en lugar de poner un campo magnético como tal, un imán así, ponen el devanado de campo. Entonces, el devanado de campo, si ustedes le cambian el valor de la corriente con el que lo alimentan, pues pueden crear campos de diferentes intensidades magnéticas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estamos aquí revisando, cómo se liga, ¿verdad?, con el capítulo 1. Entonces, profa, ¿cómo se llama? La tercera ecuación es para más espiras. ¿La qué, perdón? La de EA, bueno, el voltaje es para más espiras, ¿verdad? Hijo. A ver. Sí, la última fórmula se refiere a usted. Ajá, la última fórmula donde dice E subíndice A, sí, efectivamente, esta ya no contempla nada más una espira, sino contempla un conjunto de espiras ahí, ¿sí? Más espiras, más devanados, ¿sí? Aquí la máquina lineal que se explica pues por ejemplo, en el ejemplo 7-10, ¿verdad qué? 7-1, sí, 7-1. En el ejemplo 7-1, ese ejercicio que se revisa solo tiene una espira. Por eso la fórmula que manejan es el voltaje inducido es 2pi por el flujo por la velocidad. Ya cuando hablamos de una máquina real que tiene no solamente una espira, sino tiene conjuntos de espiras, ¿verdad? Las máquinas reales, ¿sí? Ya no nada más, mire, tiene un cierto número de conductores, y bueno, aquí surgen otros conceptos, el número de caminos de corrientes, vean cómo van haciendo cambios aquí y finalmente llegan a esta fórmula, la 738, fórmula 738, sí, efectivamente es para cuando ya hablamos de una máquina real, ¿no? Una máquina real no solamente tiene una espira, tiene más de una espira, ¿no? Aquí, de hecho, todavía le meten a esta constante, le meten esta,
Y esto se convierte en esto, miren, aquí, la fórmula. Y lo mismo aquí para el par, miren, una situación similar, es decir, ¿de qué depende el flujo inducido en una máquina de corriente directa? El par inducido en una máquina de sede real, pues depende del flujo en la máquina, de la corriente en el inducido o rotor, es decir, de la corriente de la armadura, y una constante que depende de la construcción de la máquina. Y aquí los llevan y llegan a esta fórmula. Par inducidos K por el flujo por la corriente, ¿no? Y vámonos aquí a la pizarra. Cargue la pizarra, vamos a darle un minuto. Entonces, estamos viendo del par inducido, pero esto empezó en el capítulo 1 como la fuerza inducida, ¿no? No, si está muy mal aquí para la fuerza inducida. Esta fue ILB. Y ya luego en capítulo 7, perdón, ya no hablamos de una fuerza, hablamos de un par. El par inducido es igual a la corriente por el flujo. Bueno, estaba escrita así, en este orden, 2 veces pi. No importa el orden, ¿verdad? Porque están en multiplicación, entonces 2 veces pi por el flujo por la corriente. Entonces observamos que están los mismos 3, depende de los mismos 3, miren, pero solo que en términos rotacionales, ¿no? Aquí es la corriente, pues también aquí es la corriente. Esta es la corriente, pues que circulaba en la barra, ¿no? En la barra. Esta es la corriente que se hacía circular hacia esta es la corriente que se hace circular hacia la espira, esta es la corriente que se hace circular a la barra, este es el campo que entraba a la pantalla, este también es el campo que va en las caras norte-sur, ¿sí? Y esta es una constante, o sea, la longitud es una constante. Aquí el 2pi surge porque tenemos una espira, o sea, esta es la parte constante. Y ya luego esta fórmula finalmente dicen el par es igual a una constante, ya para una máquina real, o sea, no hay nada más una espira, sino que hay más espiras, hay devanados colocados de cierta manera en particular, y entonces ya el 2pi se convierte en una constante. Y bueno, sigue habiendo flujo magnético del estator y la corriente, pero esta es la corriente, le llaman la corriente de la armadura. Se la ponen así. Sí, o sea, que se compara con lo que viene siendo la corriente que le entra a la espira, ¿verdad? Ahí. Hablamos de una espira, ven que está la fuente de alimentación, está así.
aquí viene el colector. Bueno, esta parte sí me cuesta trabajo dibujarla con las, ¿cómo se llama? Con las escobillas, ¿sí? O sea, el conmutador. Aquí viene el conmutador y ya luego viene, es que la verdad eso me cuesta trabajo dibujarla. El conmutador con las escobillas y aquí. Entonces aquí la corriente fluye desde, está fluyendo hacia adentro, hacia donde está la espira. Y todo el resto de la estructura, ¿verdad? Ajá. Pues la corriente de la armadura. Ajá. El circuito que está en el rotor se le conoce como la armadura, ¿sí? El circuito de la armadura. Por eso que dicen que circula la corriente hacia la armadura, ¿sí? Y bueno, es básicamente eso. Entonces, finalmente vemos que el par inducido, ¿verdad? Si nosotros hacemos mantener constante el campo magnético del estator, así como lo estamos viendo, digamos, aquí, en esta figura, donde es un imán permanente, ¿no? Entonces, el par dependerá de estos dos, los agrupamos como una constante, y dependerá de la corriente de la armadura, nada más. Y bueno, así es como surgen diferentes formas de, miren, de expresar estas. Bueno, lo que en sí estoy mostrándoles aquí es cómo evolucionó nuestra fórmula básica. Por eso en el capítulo 1 decían, este es el principio de la acción motor, ¿no? Esta fórmula. Esta fórmula es el principio de la acción motor, porque en base a esta, bueno, la aplicamos en el capítulo 7 y nos dio el par inducido, ¿no? Que es lo que se tiene en un motor, un par inducido. Y la otra, pues, es el principio de la acción generador. Que a partir de esta determinamos el voltaje inducido en la armadura de la máquina de corriente directa, ¿no? Y entonces, vamos a ver, ahí está, y bueno, aquí vienen algunos ejemplos de ejercicios de ejemplo. Este tipo de ejercicios, francamente, pues no los vamos a desarrollar como tal en el examen, puesto que no vimos varios de estos elementos, ¿no? No. Entonces, el examen, digamos, se va a enfocar a cuestiones más bien teóricas, ¿no? Por ejemplo, aquí el saber cómo están construidas las máquinas de corriente directa, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, consta de dos partes, el estator o parte estacionaria y el rotor o parte giratoria. La parte estacionaria de la máquina consta de una estructura que proporciona el soporte físico y de las piezas polares, que se proyectan hacia adentro y proporcionan un camino para el flujo magnético de la máquina. Los extremos de las piezas polares que están cerca del rotor se extienden sobre la superficie de este para distribuir su flujo uniformemente sobre la superficie del rotor. Y así los lleva, les describe, ¿verdad?, la construcción de esta, o cómo está conformada, ¿no?, la máquina de corriente directa, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, los devanados del inducido se definen como aquellos en los que se induce el voltaje. Entonces, ¿cuál es los devanados del inducido? O, por ejemplo, en nuestra maquinita de una espira, ¿cuál es el devanado del inducido? Pues es la espira que está metida en el rotor, ¿verdad? Porque en esa espira se induce el voltaje, mientras que los devanados de campo se definen como aquellos que producen el flujo magnético principal en la máquina. Por ejemplo, en nuestra máquina de una espira, no hay devanados de campo, sino tenemos un campo magnético permanente representado ahí como un imán
vieron ahí en la figura, tiene el polo norte y el polo sur. Es un campo magnético permanente, pero ese campo pudo haber sido creado por un devanado de campo, ¿sí? Y justamente ese devanado es el que produce el flujo magnético principal en la máquina, ¿sí? O sea, ese flujo producido por el devanado de campo es el phi que está tanto en la fórmula del voltaje inducido como del par inducido. Puesto que los devanados del inducido están ubicados en el rotor de una máquina de sede a menudo se llama el inducido. ¿Sí? El rotor de la máquina se llama el inducido. Y bueno, y aquí continúa, ¿no? Haciendo descripción de cómo está construida un motor de corriente directa. Y aquí les va mostrando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cómo es que se construye el conmutador y las escobillas. Y pues aquí les muestra máquinas bastante grandes, una máquina bastante grande para que se aprecie aquí el conmutador y las escobillas, ¿verdad? Cómo es que están ahí, aquí, colocadas en esta máquina bastante grande. Y básicamente, ¿no? Les hace la descripción de las principales partes que conforman a una máquina de corriente directa. Y ya luego, pues, se viene aquí al flujo de potencia y pérdidas en las máquinas de corriente directa, ¿no? Y para esto, pues miren, los generadores de sede se alimentan en potencia mecánica y producen potencia eléctrica, mientras que los motores, pues es a la inversa, ¿no? En ambos casos no toda la potencia de entrada a la máquina aparece en forma útil en el otro extremo de ella, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la eficiencia, ¿sí? La eficiencia, aquí está la fórmula de la eficiencia, potencia de salida entre potencia de entrada multiplicada por un 100, les da la eficiencia, ¿no? O aquí, con esta fórmula. Ya luego, pues aquí están las pérdidas descritas, cada una de las diferentes pérdidas. Ajá. Y los diagramas de flujo de potencia para el motor o para el generador, perdón, o para el motor, ¿no? Y bueno, aquí es importante ubicar, por ejemplo, bueno, ya lo revisábamos, que ya sea con el ejercicio de la máquina lineal o con el ejercicio de la máquina rotatoria, el ejercicio 7-1, o el ejercicio que se veía en el capítulo 1 para la máquina lineal, ubicar aquí cuál es la potencia de entrada, cuál es la potencia de salida, cuál es la potencia que se convierte, ¿sí? Y en ambos casos que revisamos, del ejercicio del capítulo 1 de la máquina lineal o el ejercicio del capítulo 7, máquina rotatoria, pues no se contemplan estas pérdidas, las misceláneas mecánicas, las mecánicas y las del núcleo, estas no se contemplan. Entonces, las únicas que se muestran ahí son las pérdidas eléctricas, en la máquina del capítulo 7 y también en la máquina lineal del capítulo 1. Pero repito, hay que ubicar cuál es la potencia que entra, cuál es la potencia que sale, dependiendo si la máquina es un generador o es un motor. Y básicamente, pues es lo que va a venir en el examen, jóvenes. Todo esto que les acabo de volver a mostrar aquí. Y pues, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que ustedes terminar de leer toda esta parte que, repito, solo habla de parte constitutiva de la máquina, pues no son más que conceptos, ¿verdad? Que ustedes tienen que aprenderse, tienen que revisar. Y esta fórmula, les digo,
pues la tomamos así como tal ya, directamente. Y entender que esta es una constante de construcción, no nos vamos a meter a los detalles, ¿sí? Tanto para la del par inducido como la del voltaje inducido, ¿no? Par como voltaje. ¿Y qué otra cosa? Pues lo de la conmutación y cuáles son los problemas que se generan en la conmutación, cómo se solucionan esos problemas. ¿Qué más? Aquí, la conmutación. Vámonos a la conmutación que se lleva a cabo en bueno, que aquí explican. Sí, porque resulta que estamos viendo cómo se menciona aquí. Vámonos a la primera parte, miren, 320. Aquí hay algo bien importante. Nos mencionan que cuando hay un voltaje inducido en la espira, ¿verdad? Revisamos toda esta parte. El voltaje que se induce en la espira, bueno, aquí es después lo convierten a términos rotacionales y pues llegan a este voltaje, ¿no? Voltaje inducido, a pero ese voltaje no es de corriente directa, sino que, bueno, aquí explican que el voltaje que se obtiene es de tipo alterno, ¿no? Aquí de tipo alterno. Y ya luego, ¿cómo se logra entonces obtener un voltaje de corriente directa? Bueno, pues se coloca un sistema, unos componentes mecánicos que son el conmutador, aquí las delgas del conmutador y las escobillas, ¿no? Y vean estas delgas, anillo dividido en dos, es como un anillo, vean, está cortado por la mitad, ¿sí? Entonces la mitad de un anillo va a una punta y la mitad del otro anillo va a la otra punta de la espira, ¿sí? Entonces este es el conmutador y mediante el conmutador se logra entonces obtener un voltaje de corriente directa aquí para el voltaje que se genera ya es de corriente directa. Por eso es la máquina de corriente directa. Cuando vemos la parte de generador de corriente directa nos da un voltaje de corriente directa, ¿verdad? Pero internamente los voltajes que se generan en esta espira son de tipo alterno. Eso es lo que está explicado aquí, ¿verdad? Aquí está explicado. Aquí les muestra esta gráfica de cómo es realmente el voltaje de salida en la espira y cómo posteriormente, repito, se produce la salida, ¿sí? A través del conmutador y la escobilla aquí. Y bueno, esto es para la parte del motor. Cuando hablamos de generador, cuando hablamos de la parte de motor, vean que también se requiere de ese conmutador. Y eso, bueno, es con un fin. Miren, vamos a ver un video. A continuación les voy a mostrar un video. Vamos a ver el video. ¿Dónde? Minuto. Aquí está el video. Esta vez. Fundamentos de un motor de CC. ¿Se escucha con claridad, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sabía que el secreto de la alucinación
Bueno, vamos a continuar revisando el video entonces. Los motores eléctricos tienen aplicaciones que van más allá del sector de los transportes, como para electrodomésticos, complejos comerciales, dispositivos utilizados para elevar y mover objetos e incluso juguetes. Los motores impulsados por corriente continua se denominan motores de CC. Construcción. Un motor de CC sencillo consiste en un PQRS en bucle rectangular fabricado con un hilo de cobre aislado. El bucle se coloca entre dos imanes, de modo que el plano del bucle es paralelo a la dirección del campo magnético. Los extremos del bucle se acoplan a las dos mitades, X e Y, de un conmutador de anillo partido. Estas mitades del anillo partido se aíslan entre sí y se montan sobre un eje en torno al cual se produce la rotación. Externamente, dos escobillas fijas conductoras, B1 y B2, mantienen la presión contra X e Y respectivamente. Estas escobillas están conectadas a una fuente de CC. Veamos cómo funciona este conjunto. Funcionamiento. La corriente de la batería entra a través de la escobilla B1, circula por el PQRS en bucle y sale por la escobilla B2. Aquí, los brazos QR y SP no experimentan ninguna fuerza, ya que están paralelos o antiparalelos al campo magnético. Pero los brazos PQ y RS, que están perpendiculares al campo magnético, experimentan una fuerza cada uno. La dirección de esta fuerza se puede determinar utilizando la regla de la mano izquierda de Fleming. Según esta regla, si el dedo índice apunta en la dirección del campo magnético y el dedo corazón apunta en la dirección de la corriente en el conductor, el pulgar apunta en la dirección de la fuerza ejercida sobre el conductor. Al aplicar esta regla en el brazo RS, descubrimos que la fuerza que actúa sobre él lo empuja hacia arriba. Ahora pasemos al brazo PQ para buscar la dirección de la fuerza que actúa sobre él. Aquí podemos observar que el dedo índice apunta en la dirección del campo magnético, pero el dedo corazón no apunta en la dirección de la corriente. De modo que giramos la mano izquierda para que el dedo corazón apunte en la dirección de la corriente. Observe que en este caso el pulgar apunta hacia abajo. Esto implica que la fuerza que actúa sobre el brazo PQ lo empuja hacia abajo. Así, bajo la acción de estas dos fuerzas que actúan sobre los brazos PQ y RS, con líneas de acción distintas, el bucle comienza a girar hacia la izquierda. Justo cuando comienza la rotación, los brazos QR y SP dejan de estar paralelos al campo magnético y por tanto las fuerzas también actúan sobre ellos. Pero debido a que las dos fuerzas son iguales y opuestas, y a que tienen la misma línea de acción, siempre se cancelan entre sí. Una vez que el bucle ha girado 90 grados, las escobillas B1 y B2 pierden contacto con el anillo partido y se corta la corriente en el bucle. Ante la ausencia de corriente, los brazos PQ y RS no experimentan ninguna fuerza. Esto implica que el bucle no debería seguir girando. Sin embargo, debido a la inercia rotacional, el bucle continúa girando un poco más, de modo que el contacto se restablece. Cuando eso sucede, la corriente comienza a circular por el bucle de nuevo, y este continúa girando en la misma dirección hacia la izquierda. Cuando gira 180 grados, es decir, después de media rotación, los brazos PQ y RS del bucle se intercambian. Ahora el anillo partido Y está en contacto con la escobilla B1 y el anillo X con la escobilla B2. Por tanto, la dirección del flujo de corriente en el brazo PQ se invierte. Esto también sucede en el brazo RS. La inversión de la corriente también invierte la dirección de las fuerzas que actúan sobre ellos. De esta forma, el brazo PQ del bucle, que antes experimentaba una fuerza hacia abajo, ahora experimenta una fuerza hacia arriba. De igual modo, RS experimenta una fuerza hacia abajo.
El resultado es que el bucle continúa girando hacia la izquierda. Una vez más, cuando el bucle ha girado hasta un ángulo de 270 grados, las escobillas y el anillo partido pierden contacto. Pero debido a la inercia rotacional, el bucle continúa girando un poco más, de modo que el contacto se vuelve a establecer. En cuanto eso sucede, la corriente comienza a circular y debido a las fuerzas sobre los brazos PQ y RS, el bucle continúa girando hasta que finaliza una rotación completa de 360 grados. Todo este proceso se repite muchas veces para obtener una rotación continua del bucle. La velocidad de rotación del motor depende de varios factores. Observe que al aumentar el número de vueltas de la bobina, la velocidad de rotación aumenta. Al aumentar el área de la bobina, la velocidad se incrementa más. Si la corriente aumenta, la velocidad de rotación se sigue acumulando. Por último, si también aumentamos la intensidad del campo magnético, la velocidad de rotación alcanzará un nuevo máximo. Para lograr una potencia alta, un motor de CC práctico utiliza una bobina de inducido que consiste en una serie de bobinas montadas sobre un núcleo de hierro fácilmente imantado por inducción. Este inducido se coloca entre dos o más electroimanes. Cuando la corriente atraviesa sus bobinas, el inducido comienza a girar. El inducido de rotación gira el eje al que está acoplado. De esta forma, la energía eléctrica suministrada por la fuente se convierte en energía mecánica. Resumen. Los motores impulsados por corriente continua se denominan motores de CC. Cuando la corriente atraviesa el bucle, se produce una inversión de la corriente tras cada media rotación, lo que provoca una rotación continua del bucle en la misma dirección. La velocidad de rotación del motor depende de varios factores, como el número de vueltas de la bobina, el área de la bobina, la corriente en la bobina y la intensidad del campo magnético. ¿Estás harto de las clases en línea? ¿Del relajo, los ladridos? Bueno, pues en el video entonces se pudo observar cómo a través de los anillos, ¿verdad? Ahí parte del conmutador, justamente ahí mostraban la espira que, bueno, en ese caso le llamaban PQR, algo así. Así estaba la espira, ¿no? Creo que era algo así como PQRS, ¿sí? Y estaba conectada a los anillos. Bueno, es un anillo partido, ajá, con sus escobillas así. Bueno, más bonito ahí en el video, ¿no? Esta es básicamente la idea que está ahí en nuestra máquina del capítulo 7, ¿verdad? Así, ese diagrama esquemático. Tenemos nada más que le llaman A, B, C, D. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo, en el video, cómo el alimentar corriente directa a lo que es la espira a través de el anillo partido, ¿sí? Tiene la función de hacer que se invierta, en cada media vuelta se invierte el sentido de la corriente. Sí, es lo que les estaban mostrando ahí. Giraba, daba 180 grados
y PQ tomaba la posición de RS y RS la posición de PQ, de tal forma que con eso se logra estar invirtiendo el sentido de la corriente. ¿Para qué? Pues para mantener esa continuidad de rotación la continuidad de rotación pues que se da ahí en esa espira, ¿no? Y ahora también les mencionaba, decía, la velocidad del motor depende de tales factores. Bueno, en realidad, bueno, ¿qué se genera en un motor? Se genera un par, ¿sí? Y bueno, el par, dice, es la constante de construcción por el flujo, por la corriente. Por eso dice ahí, ¿de qué depende que para que un motor tenga más velocidad? ¿De qué depende? Ajá, ¿de qué depende esa velocidad? En realidad, bueno, es el par, y el par es el que genera la velocidad. Ahí en el video no lo mencionan, pero lo que se está generando es un par, ¿sí? Sabemos de la ley de Newton que si sobre un elemento de tipo rotatorio, aquí este es un sistema mecánico, es un momento de inercia, si le aplicamos un par, ahí empezó con sus cosas. Permítame, se me está moviendo la pantalla, ya está. Si se le aplica un par, el par es igual al momento de inercia por la aceleración, y la aceleración es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En realidad, en esa espira, ¿verdad?, que mostraban, en ese motor de una espira, si hay un par generado por fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Es el par inducido, y si hay par, pues hay velocidad. Entonces, entre más par hay, más velocidad hay. Entonces, si hay más par, ¿de qué depende el par? Dice, depende de la corriente. Bueno, como tal, repito, en el video no se referían al par, pero aquí nos podemos estar refiriendo al par en esta fórmula, ¿sí? Para que haya más par y por ende haya más velocidad en el motor, podemos cambiar la corriente que circula, podemos cambiar el campo magnético o podemos cambiar la parte física de la máquina. Esa es la que menos vamos a estar cambiando, ¿verdad? En un motor, la parte física generalmente se construye y ya queda como fija, ¿no? Si acaso le podrán estar moviendo algunos devanados, cambiando de posición alguna, no sé, algún cambio, pero muy mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la parte, dice ahí, si cambian el tamaño de la cantidad de vueltas, cambia la velocidad. Si se incrementa el área de la espira, cambia la velocidad. Pero repito, esa parte generalmente es la que menos vamos a estar moviendo, porque es la parte física, ¿sí? La que en un momento dado se puede cambiar, es el flujo del estator, el flujo del campo magnético, o la corriente que circula a través del espira, ¿verdad? Pero bueno, el video está bastante ilustrativo, ¿verdad? Nos muestra claramente cuál es la función del conmutador, ¿sí? La función del conmutador ahí en el motor de corriente directa. Entonces, es para estar invirtiendo el sentido de la corriente que circula a través del espira, ¿sí? Entonces, cuando PQ da media vuelta, ocupa la posición de RS y RS la posición de PQ. Entonces se invierte el sentido de la corriente en ellas, en estos lados, ¿verdad? PQ y RS, para con ello poderle dar continuidad al movimiento de tipo rotacional, ¿sí? Y repito, el video está bastante ilustrativo, pero bueno, él, repito, les habla de velocidad. Dice, ¿qué se necesita para que el motor tenga cada vez más velocidad? Y nosotros diríamos, bueno, eso implica que hay mayor par. Vean, el par y la velocidad son directamente proporcionales. Entonces, para que haya más velocidad es porque realmente está habiendo más par inducido. Más par inducido, y depende de estos factores. Principalmente, yo diría, del campo magnético del estator, ¿sí? Es el que podríamos estar cambiando, o podríamos estar modificando también la corriente que circula en la espira, la corriente de la armadura, como también le llaman. Y bueno, jóvenes, pues no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta.
algo que quieran comentar aquí al Entonces respecto. el par externo haría que la velocidad disminuyera, ¿verdad? Ajá, exactamente. El par externo aplicado al motor. Ahí lo mostraron en el video, ¿verdad? Es como muestran cuando ya está el motorcito rotando y como dicen que está colocado el eje del motor a la carga, ¿no? Y ahí les muestran el cochecito que va a mover, ¿no? Entonces sería el par externo que le están aplicando y disminuiría la velocidad del motor. Y ocurrirían todos esos fenómenos que ya estábamos revisando en el ejemplo 7.1, ¿verdad? Efectivamente, el par externo aplicado, el par de carga, disminuiría la velocidad en el motor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene, repito, todo ese fenómeno que ocurre internamente en la máquina, en el motor, para que se genere un par interno que iguale al par de carga aplicado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que el motor no se detenga y siga girando, efectivamente. Y sí, pues básicamente, jóvenes, esto va a tratar el examen, ¿verdad? Entonces ahorita ustedes tienen de aquí a la próxima semana para ir preparando su examen, para ir leyendo toda esta información. De todos modos, nos vemos la próxima clase y ya para ponernos de acuerdo con la fecha del examen. O sea, todavía la próxima clase nos vemos y posiblemente ya en la próxima semana yo creo que sería conveniente ya ir aplicando el examen para que no nos gane el tiempo. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Una profesora. pregunta. Ajá. Sí, dígame. Del capítulo 7, ¿cuáles son los temas? Bueno, o sea, no sé, el 7.1 y así, o sea, ¿cuáles Los son los temas, que... ok, nos vamos al capítulo 7. Sí, prácticamente es todo el capítulo 7. ¿Cuál es la última parte que no viene? Ajá, digamos que no va a formar parte del examen. Es esta sección, mire. Me voy para allá. De aquí, la 7.2 sí, pero recuerde, pues no les voy a poner un examen de diagramas esquemáticos y que me expliquen cómo está. No, eso no. Más que nada ver la parte teórica de aquí. Y sobre todo la que tiene que ver con la conmutación, miren. Aquí, esta parte. Esta parte es la que sí. Y la que no va a venir es esta, la construcción del sistema de conmutación. ¿Sí? Toda esta sección 7.3 no. Prácticamente todo el capítulo 7, excepto la sección 7.3. Y del capítulo 1, otra vez me regreso. ¿Está claro entonces? La sección 7.3 no. Vámonos al capítulo 1 y prácticamente es a partir del comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos, lo que tiene que ver con la curva de saturación, aquí, curva de saturación, curva de histéresis, aquí pérdidas en el núcleo por histéresis y por las corrientes parásitas, que aquí viene explicado todo eso. Hicieron un cuestionario para esta sección, ley de Faraday, ley de Lenz, y todo lo que es voltaje inducido y fuerza inducida para la máquina lineal de corriente directa, ¿no? Todo esto. Todo esto, máquina lineal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a comprender el examen para que ustedes vayan preparando, repito, sobre todo del capítulo 7, ¿no? Hacer esa revisión de la parte teórica que les dije, sacar sus propias resúmenes ahí, y entonces nos vemos la siguiente clase y ya cualquier duda, pues ahí la revisamos, ¿sí? ¿Qué día nos vemos? El miércoles, ¿verdad? Nos vemos el miércoles, por favor. ¿Está bien? Ok, pues. Para que vayan preparando su examen, entonces. Bueno, pues ya me despido, jóvenes. Ya me despido, que pasen excelente día y